Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. Este programa producido por las 4 estaciones para nuestro canal de comunicación Diálogo 7, que inicia su viaje para impulsar la reflexión colectiva y la creatividad consciente. Y que hoy contamos nada más y nada menos que con Juan Torres López para abordar el tema de hoy, que es propuestas para una economía consciente en estos tiempos. Y además tenemos la suerte de también tener con nosotros de manera virtual a José Antonio Segovia, una persona que es experta y que nos va a ayudar en este trabajo tan interesante, en esta aventura, de tratar con todo un científico de la economía, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, como es Juan Torres, y que además, si lo queréis seguir, además de sus muchas publicaciones, tiene también su página web que delata bastante su interés, ganas de escribir, se llama. Con todo, bueno, tiene toda una experiencia muy larga en su compromiso social, y lo mismo ocurre con el compañero Juan Antonio Segovia, que además es graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo, por tanto, experto en el trabajo con ONGs y en la formación para el trabajo. De ahí que nos ha parecido muy interesante también contar con él. Mandarle de aquí un abrazo a Emilio Carrillo, que no ha podido estar con nosotros después de haberlo intentado. Este programa está siendo muy interesante, como estáis pudiendo observar, porque en este caso no ha podido estar con nosotros por motivos de salud. Y cuando queráis, ¿estáis preparadas entonces para empezar? ¿Estáis preparados ya? ¿Listos? Pues venga, vamos al grano, si os parece. Vamos a intentar abordar, por tanto, la situación económica, pero y más allá, ver si es posible que vivamos la economía de una manera más consciente, y para ello vamos a empezar un poco en el marco, ¿no? ¿Son posibles propuestas conscientes para responder a la situación económica que estamos viviendo en estos tiempos tan especiales? ¿Cómo diríais que, digamos, cuáles son los factores más importantes que están determinando la situación de nuestra vida económica en estos momentos? Bueno, buenas tardes, empiezo yo. Quiero pedir Buenas tardes, Juan. disculpas antes que nada porque la vida esta ajetreada que uno lleva, pues me ha impedido estar a la hora en que íbamos a grabar en un sitio un poquito más preparado. Estoy en el coche, por supuesto estoy sin conducir, estoy detenido. Porque he tenido que venir a traer a mi niña pequeñita a su clase de atletismo y bueno, a veces el reloj da lo que da, ¿no? Y como en este caso no ha dado para más, pues pido disculpas porque, en fin, el entorno a lo mejor no es el mejor, pero al fin y al cabo las palabras pueden brotar en cualquier sitio y lo importante pues es la reflexión, ¿no? Bueno, yo sobre esa pregunta diría que en el mundo me parece a mí que ocurre una paradoja, ¿no? O una desgracia quizás, si es que hay personas que son plenamente conscientes de lo que hacen, de lo que necesitan, de las medidas que hay que adoptar en la vida económica, de las teclas que tienen que pulsar para que las cosas funcionen como les conviene. Suelen ser los poderosos, suelen ser los que lo tienen todo y quieren todavía más. Mientras que, sorprendentemente, la gente que tiene lo justito, y a veces incluso la que no tiene ni siquiera lo justo, la que tiene que hacer cuentas a final de mes, la que ve cómo pierden su empleo, cómo hacen horas extraordinarias sin que le paguen, cómo las contratan sin respetar ni siquiera las normas legales más conservadoras, pues ese tipo de gente no solamente no tiene conciencia de lo que ocurre y ni siquiera de lo que le interesa. Y la vemos día a día incluso apoyar a quienes toman las medidas que las condenan a la pobreza, a la exclusión,
al sufrimiento, a una pérdida constante de bienestar, ¿no? Así que yo creo que cuando se habla de conciencia en economía, pues hay que distinguir. Y como ocurre en tantas otras dimensiones de la vida, pues hay posiciones muy distintas. Quienes son plenamente conscientes al segundo de lo que hacen, de lo que hay que hacer, de lo que les interesa que se haga, y pagan a pensadores, a economistas, a políticos, a periodistas, a profesores, para que desarrollen eso que les interesa, y sorprendentemente la gente que necesitaría estar más consciente de lo que le interesa, pues no lo está. En gran parte porque una de las tareas que hace quienes tienen todo es evitar que se tome conciencia. Por eso yo creo que quienes aspiramos a que el mundo sea de otra manera, que se viva en paz, en justicia, en armonía, en amor, tendríamos que tener principalmente el empeño de ayudar a que la gente tome conciencia. Y no se puede tomar conciencia, creo yo, más que a través del saber, más que a través de la autonomía, de la inteligencia y de la voluntad, aprendiendo con nuestra propia cabeza y recopilando información plural para que no tengamos solo las ideas que otros quieren que tengamos. ¿Tú quieres ahí añadir alguna cosa más al estado en el que estamos viviendo, desde el punto de vista de la conciencia sobre nuestra situación económica? ¿Te refieres a mí, no, Sí, Rafa? Segovia. Sí, muy bien. Vale, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Nada, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer compartir estos momentos con Juan y contigo, Rafa. Y mira, a mí hay algo que me llama la atención en este momento que estamos viviendo y que yo creo que está muy presente de alguna manera en la historia de la economía, y es cómo la economía se hace compleja, ¿no? Cómo la economía intenta responder a los grandes desafíos, pero en el fondo los grandes desafíos cada vez se van aplazando más, ¿no? Hay cumbres económicas donde el gran desafío de la pobreza, bueno, pues a 20 años más, bueno, y luego otra vez otros 20 años, y luego quiero decir que es una constante, ¿no? Y yo me pregunto, Juan, que es una cuestión que, a ver qué opinas tú, porque yo creo que la economía en el fondo tiene que volver como a preguntarse y a recordarse cuál es el sentido, ¿no?, propio de la economía, que no es precisamente la de generar riquezas para uno y pobrezas para otro, ¿no? Que es un poco el derrotero que tiene, ¿no? Así que, ¿qué tendría que recordarse hoy la economía para que que la economía sirva realmente a la finalidad, bueno, pues de la protección de toda la especie humana, para que la sociedad en la que vivimos de la información y la comunicación no sea una sociedad desvirtuada, degenerada, donde se desinforme, donde realmente el acceso que tenemos a la información es tan grande y tan contaminado que es muy difícil, ¿no?, el posicionarse y saber dónde está la verdad, ¿no? ¿Qué tenemos que recordarnos? ¿Qué puede aportar la economía para que esta sociedad pues tome otro derrotero? Bueno, a ver, la economía, la palabra economía en castellano tiene dos sentidos, ¿no? Por una parte, la economía como actividad económica, ¿no? Decimos la economía española, ¿no? Y entonces es pertinente lo que tú me dices, ¿no? Es decir, ¿cómo tendría que ser la vida económica, la actividad económica para que la vida humana fuera de otra manera? Pero también economía significa saber, es un tipo de saber, es una disciplina del conocimiento. Y también la pregunta es pertinente. Es decir, ¿qué tendría que analizar la economía para que las cosas sean de otro modo? Entonces, responderé separadamente. Es verdad que está en gran parte unido, ¿no? O vinculado. ¿Cómo tendría que ser la economía? ¿Cómo tendría la vida económica? ¿Cómo tendría que funcionar la actividad económica para que las cosas fueran de otra manera? Bueno, yo creo que hay algunos principios que no estamos respetando. Por ejemplo, hay un principio que la economía, la vida económica tendría que respetar, y es que todo lo que nos rodea no es una mercancía. Sobre todo que la vida humana, la
el planeta y posiblemente lo que para los seres humanos es más importante para vivir en armonía, no se puede convertir en una mercancía. El capitalismo es el sistema económico que ha universalizado el universo, valga la redundancia, el mundo de la mercancía, el intercambio de la mercancía, el intercambio mercantil. Ha llevado prácticamente la totalidad de la vida al universo del intercambio, al universo mercantil. Y eso es desnaturalizar la vida humana. El trabajo, por ejemplo, no puede ser una mercancía, porque el trabajo es la expresión, es una dimensión del ser humano y por lo tanto, si se mercantiliza el trabajo, se está mercantilizando una dimensión, pero por extensión a todo el ser humano. Los recursos naturales no son nuestros. La naturaleza es un don y por lo tanto no puede convertirse en una mercancía. La amistad, el amor, las relaciones sociales, el bienestar, son aspectos que la humanidad tendría que aprender a resolver como algo que no se resuelve solo con ánimo de lucro. Esa sería la primera cuestión. En segundo lugar, creo que tendríamos que tener en cuenta, muy vinculado con lo anterior, que lo que tenemos que preservar como valioso no es solo lo que tiene expresión monetaria, valioso desde el punto de vista económico, ¿no? Porque para sobrevivir, para garantizar nuestro sustento diario, que en realidad es el fin de la actividad económica, no solo debemos disponer de bienes que se compran y se venden mediante el dinero, que tienen expresión monetaria, sino que necesitamos también otros bienes, otros servicios que por definición no pueden tener esa expresión y que sin embargo necesitamos. Por lo tanto, esa sería una segunda cuestión que yo creo que también tendría que tener presente la vida económica, ¿no? Si quisiéramos que fuera de otra manera. En tercer lugar, que no podemos utilizar los recursos como si fueran ilimitados, porque no lo son. Y si utilizamos los recursos limitados como si fueran ilimitados, acabamos con la posibilidad de sobrevivir en este planeta. También yo creo que tendríamos que aprender que para garantizar nuestro sustento, que como digo es el fin de la actividad económica, es más importante la cooperación, la empatía, la colaboración, la ayuda mutua, que la competencia y el poder o la búsqueda permanente de la ventaja de unos sobre otros. Yo creo que si aprendiéramos simplemente esas cuestiones, que si nos damos cuenta, en realidad son cuestiones que los seres humanos ya, o cuestiones o principios que los seres humanos asumimos cotidianamente a la hora de llevar a cabo las actividades que más tienen que ver con nuestro bienestar auténtico, con nuestra naturaleza profunda de seres humanos, y que por lo tanto no deben de ser muy difíciles, ¿no?, de aprender para los seres humanos. Luego hay algo adicional, y es que, claro, el uso de los recursos humanos, de los recursos que necesitamos los seres humanos para garantizar nuestro sustento, pues lógicamente no está a la libre disposición de todos los seres humanos por igual, sino que tenemos que organizar su administración, su utilización. Y es imperativo, ética y moralmente hablando, que esa organización de los recursos sea una organización que, por una parte, garantice a todos los seres humanos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones
en la administración y en el disfrute de esos recursos, y también que garantice que todos los seres humanos podamos desarrollar las mismas capacidades y que quien por circunstancias del tipo que sea no pueda disponer de ese tipo de capacidades no esté condenado a la muerte en vida, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos lleva a entender también, y termino, digamos, esta parte, que la vida económica no es ajena a lo que está alrededor de la economía, ¿no? A los valores, como acabo de decir, al poder, a las relaciones humanas en general. Y por lo tanto, pues yo creo que habría que cambiar eso. Es decir, tendríamos que abordar y comprender y entender que la vida económica tiene que organizarse sobre otros principios éticos, con otro tipo de relaciones personales y sociales, y sobre otro concepto del poder que sea democrático, que sea participativo, que sea accesible a todos los seres humanos. Y luego, pues claro, esto que estoy diciendo obliga a que desarrolláramos una economía como saber, ¿no? Como disciplina científica, que no sea presa, que no sea esclava, que no sea algo adueñado por el poder dominante, sino que sea libre, que se desencadene de prejuicios y que fuera capaz de contemplar las cosas tal como son, complejas, transversales y vinculadas sobre todo a fines, a objetivos que los seres humanos nos planteamos, ¿no? Es decir, la ciencia económica o la economía tendría que ser un conocimiento moral, en el sentido de que no solamente se considerara que es una caja de herramientas o algo neutro, sino que tendría que ser un conocimiento al servicio del bienestar de los seres humanos y sobre todo al bienestar de quienes, o al servicio de quienes han sido excluidos cada día más y cada día en mayor proporción, pues de este festín que celebran diariamente los poderosos del planeta, ¿no? Muchas gracias. Creo que estáis dando con la clave de lo que queríamos en Diálogo 7, reflexionar desde la economía para nuestra vida. En ese sentido, ¿qué podemos hacer los distintos agentes sociales para ir configurando un sujeto histórico que sea capaz de vivir y de ir transformando desde la vida práctica y cotidiana una economía que sea una econo nuestra, ¿no? Pongo una muestra como botón. Hablábamos un día con Emilio y le preguntábamos ¿qué hacemos con los bancos, por ejemplo? ¿Cómo podemos, porque todos criticamos los bancos, ¿sabes? Los grandes analistas como tú, si te puedo tutear, Juan, pues nos hacéis un análisis muy fuerte sobre qué hacen los poderosos, los grandes poderes financieros, pero ¿qué hacemos el pueblo, qué hacemos las gentes con el tema de los bancos? Vamos a la banca ética, nos apoyamos las cooperativas. ¿Qué se puede hacer en la vida cotidiana para ir construyendo una vida económica que sea más humana, ¿no? Que tenga esos valores que tú has desgranado también? Bueno, no soy yo nadie para dar indicaciones a los demás, pero si, en fin, tuviera que hacerlo o dar alguna idea al respecto, pues yo diría que en primer lugar informarse, ¿no? En primer lugar, conocer el mundo que nos rodea, porque yo desgraciadamente observo cómo personas que tienen un ánimo de transformación social muy fuerte, tienen unas lagunas formativas impresionantes. O sea, el empeño de transformar el mundo no puede ir o no puede ser ajeno, no puede ir separado de una constante tarea de formación y de conocimiento. Por lo tanto, lo primero, informarse, conocerse, convertirse, además, en un reproductor de esa, o un reemisor, podríamos decirlo, de esa información que
permite saber que las cosas son de una manera diferente a cómo se nos están contando. A mí me preguntan a veces en las charlas, al final, bueno, profesor, ¿y qué podemos hacer para cambiar las cosas? Y yo digo, a ver, ¿quién ha leído, no ya mis libros solo, sino de otros economistas o profesores que están tratando de descubrir la realidad y las claves de lo que pasa? Y hay 200 personas y levantan 8 o 10. Y usted me pregunta, empiece usted por informarse. ¿Por qué? Porque los datos que damos, los análisis que hacemos, las cuestiones que están pasando y que la gente no sabe. Por ejemplo, faltan vacunas. Y sin embargo, están utilizándose el 43% de la capacidad productora que hay en el mundo para producir vacunas. ¿Por qué? Porque los gobiernos han dado prioridad al interés comercial de los laboratorios. Jolines, eso lo tiene que saber la gente. Hay que decirlo. Hay que ser persona a persona, casa por casa, porque no nos van a sacar. A mí no me van a sacar en el telediario de las 3, ni el de las 10 de la noche, a mí o a otros economistas, para que digamos, oiga, que sepan ustedes que si no tienen vacunas es porque han decidido que las farmacéuticas hagan el negocio del milenio. Entonces, primero, informarse con pluralidad, siendo consciente de que uno no tiene nunca seguramente la verdad, que hay que dudar siempre. La duda es la escuela de la verdad. Es la luz de los sabios, decía Shakespeare. Siempre dudar. En segundo lugar, tomar la decisión de que uno se quiere convertir en motor del cambio social. Eso hay que decidirlo. Que uno quiere ser una parte activa de la transformación del mundo. Y en tercer lugar, eso implica empeñarse en adelantar el mundo futuro en el que uno sueña, con el que uno sueña. Significa darle la mano a las personas que tienen las mismas inquietudes, los mismos deseos, las mismas expectativas, aunque no sean exactamente iguales a las que nosotros tenemos, porque será muy difícil que uno encuentre permanentemente a otras personas que piensen exactamente igual que nosotros. Pero tenemos que aprender a construir el mundo futuro desde la diversidad, desde la pluralidad, a veces incluso desde el desencuentro, con personas que sean distintas a nosotros, incluso con las que están en las antípodas de nuestro pensamiento. Porque si no fuera así, por reducción al absurdo, pues cada uno de los 7.500 millones de personas que hay en el mundo tendría que construir un mundo, un planeta diferente. Así que, en tercer lugar, tomar la decisión de hacerse motor del cambio y además de eso, soñar y adelantar el futuro. Y para eso ir de la mano, organizarse, crear redes y sobre todo crear experiencias. O sea, nosotros no le podemos decir a la gente, no, mira, es que esto funciona muy mal y el mundo tiene que ser de otra manera. Si nosotros al mismo tiempo no somos capaces de crear una experiencia anticipada que le permita a la gente comprobar que aquello que pregonamos para el futuro de alguna manera puede estar ya presente en la actualidad y que es útil y que le beneficia, pues muy difícilmente vamos a lograr que la gente pueda creer que lo que nosotros estamos diciendo es sensato, es atractivo, le interesa y que puede realizarse. Antonio, ¿tú quieres añadir algo más a lo que ha dicho
Juan. Sí, bueno, en ese aspecto a mí me viene una idea, ¿no? Que sería, bueno, un añadido un poco, ¿no? A ver qué os parece, ¿no? Y es un poco todo el tema tecnológico, ¿no? Tal y como lo estamos viviendo, ¿no? Que me parece importante porque, claro, está configurando sin ninguna duda nuevos hábitos de consumo y nuevos hábitos de vida. Bueno, la enseñanza a distancia, la telemedicina, todo el tema de la ciberseguridad, por no hablar de Amazon, ¿no? Que gracias a la globalidad y a todas las redes y a toda la extensión tecnológica, bueno, que posibilita. Pero me quería centrar en un aspecto de la tecnología que no sé cómo se puede anticipar. Me explico. Porque con el dominio tecnológico nos da la sensación, o nos quieren dar la sensación de que lo tenemos todo al alcance de nuestra mano, ¿no? De que todo, y pronto y ya, ¿no? Con lo que supone de estrés, de ansiedad, de evitar tiempo. Y es una sensación de control, y es lo que quería compartir, es una sensación de control falsa, ¿no? Pues la sensación que a mí me da, ¿no? Todo el aspecto tecnológico tal y como se está llevando, ¿no? Y entonces aquí surge, en mi caso, por ejemplo, que me dedico al ámbito del empleo, ¿no? El trabajar con los desempleados desde el ámbito de decir, bueno, la responsabilidad es tuya, pero por otro lado la responsabilidad social, ¿no? Y todo esto filtrado con lo tecnológico, ¿no? Y a mí me da la sensación de que es una batalla difícil ahora mismo de lidiar, porque la responsabilidad está puesta en la persona, ¿no? Como tú eres responsable, tú tienes que tomar la iniciativa, tú tienes que hacer todo lo posible, y que como todas las políticas de empleo que se pongan en marcha, pues vienen como a parchear esa situación, ¿no? Tengo la sensación que es una batalla ahí difícil, ¿no? El cómo en este ambiente trasladamos que la responsabilidad es social, porque de alguna manera parece que la gente tiene asumido que la responsabilidad está calando, ¿no? O ha calado mucho la idea de que es única y personal, ¿no? Sí, Esa, sí, que encima se culpabiliza al pobre ser humano que claro, está ahí intentando defenderse como pueda de las consecuencias de este sistema competitivo y tan desigual, ¿no? En el que se está repartiendo la riqueza de una manera absolutamente increíble, ¿no, Juan? No sé. Claro, es que ese ha sido uno de los grandes triunfos del neoliberalismo. Ha sido eh, convertir la sociedad en una suma de individuos, atomizar las relaciones sociales, convertir a los individuos en seres ensimismados, ajenos a la otra y al otro que tiene a su alrededor, que no es capaz de percatarse de que sus problemas son los mismos del otro y que creyendo que es un átomo, pues lógicamente plantea los problemas que le afectan y trata de resolverlos como un átomo, como algo que es propio. Eso es el resultado de una estrategia cultural, ideológica, política, mediática, de una extraordinaria lucidez y eficacia en los últimos 40 años, que se ha puesto en marcha desde proyectos educativos hasta los programas televisivos, ¿no? No se ve un concurso que no, en televisión, que no refuerce la individualidad. No hay concursos colectivos para lograr ese tipo de ser humano. Y claro, ese tipo de ser humano no responde más que a través de su individualidad. En el caso del empleo, quizás se ve, y del desempleo, de una manera tan clara y tan dramática que da hasta susto, porque han conseguido hacer creer a la gente que la eficacia, o sea, que van a tener empleo si tienen empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? Como si eso fuera algo que lleva uno aquí en la piel, ¿no? Hay escasez de empleo porque hay políticas que producen esa escasez de empleo. ¿Cómo se combate eso? Bueno, es difícil porque hay que hablar con la gente y hay que hacerle ver, pero hombre, no te das cuenta de que ya llevas 3 másteres y que el que está a tu lado tiene también 3 másteres, 2 carreras y sigue en un empleo por diosero.
¿No te das cuenta que no es un problema de tu empleabilidad, sino de las condiciones sociales y políticas que se han impuesto? ¿No? Sigas pensando que eres tú el que tiene que adaptarse a no se sabe bien qué, porque si haces un curso formativo no sé qué, luego te piden no sé cuánto, y después que has hecho no sé qué y no sé cuánto, te dicen que lo que tienes que hacer es no sé cuánto para allá. Entonces, esa es la tarea que decía antes, que las personas individuales, las organizaciones, los partidos, los sindicatos, los colectivos de todo tipo tendrían que estar haciendo. Pero como no hablamos con la gente, como hemos sido también capturados por esa estrategia de atomización, de fragmentación, de ruptura. Cuando a mí a veces también me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Hablar. Yo les digo, hablar. Si en una charla van, bueno, ahora como llevamos estos meses, ¿no? De no poder, pero bueno, del personal que nos oye, ¿no? O que nos ve. Yo le decía, si estáis aquí 100, 200 personas y decidierais en el mes próximo que cada uno de vosotros se va a comprometer a hablar con 5 o con 10 personas y le vais a pedir a esas 5 o 10 personas que cuente a su vez lo que vosotros habéis oído y le habéis contado, en 2 meses, aquí hay un ejército de gente que piensa, de gente que actúa. Entonces, hay que vencer eso, como lo podemos hacer los seres humanos y como lo hemos vencido siempre. Primero tomando conciencia y luego hablando con los demás y luego organizando la resistencia, la desobediencia y la construcción de un mundo diferente. Pues muchas gracias, Juan. Ha sido un placer para nosotros el que nos haya dedicado este poquito tiempo, que sabiendo cómo tienes tu agenda, la cantidad de libros que escribes, la cantidad de conferencias que das. Pues si te parece, pues te emplazo a más adelante, a ver si podemos organizar, cuando ya las condiciones sean adecuadas, un foro abierto sobre concretando aspectos de economía real, porque nos has inspirado esta tarde mucho. No sé a ti qué te ha parecido, José Sí, Antonio. a mí magnífico, porque mira, Juan, hay una cosa que te tengo que agradecer con tu manera de exponer, y es que transmite que el aislamiento y la soledad es falsa. ¿Sabe? Quiero decir que es posible salir del aislamiento y de la soledad, y eso son dos dominantes que tenemos hoy aquí ahora mismo y hacen falta, pues entiendo yo el discurso que tú haces, ¿no? Que es rompedor, pues desmontando algunas cosas que sin ninguna duda son falsas, y en ese sentido, pues agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad y por supuesto que pongas tu inteligencia al servicio de este Sí. tema, ¿no? Mira, ahí, perdón, ya aprovecho porque a propósito de esta cosa, esta reflexión tan interesante que acaba de hacer, es que hay 2 engaños que nos conducen a la ruina a los seres humanos en estos tiempos que vivimos. Primero, nos dicen que tenemos que, como tú bien dices, aislarnos, mirarnos a nosotros y actuar individualmente, robándonos así la posibilidad de ir de la mano de quienes están a nuestro lado y tienen los mismos problemas. Primer engaño. Y el segundo engaño consiste en que nos han puesto por delante unas pantallas que nos hacen creer que esa necesidad que inevitablemente tienen los seres humanos de ir de la mano del otro, la satisfacemos a través de la pantalla, dándole al me gusta, dándole al eres mi amigo, dándole al yo también pido esto, dándole al me solidarizo, de tal manera que somos capaces de estar firmando apoyos a luchas y a campañas de no sé qué tipo en Nueva Zelanda, pero luego desahucian a una abuela en la planta de nuestro edificio y no nos enteramos, ni hacemos nada. Entonces, utilicemos las pantallas, pero utilicemos las pantallas al revés, no para irnos a un mundo inexistente, sino para encontrar materialmente a los demás, para abrazar a la gente que tiene nuestros problemas, para ir de su mano, para hablar sin parar de los problemas que tenemos en común y para imaginar y crear respuestas a lo que nos duele, a lo que nos preocupa,
a lo que nos deja en una situación de indefensión, de necesidad o de sufrimiento. Hay que pegarse a la gente, pegarse en el sentido cariñoso, epidérmico. Hay que reclamarle a nuestros representantes, a nuestras personas, a las personas que nos rodean, que constituyen nuestra cercanía, digámoslo así, hay que reclamarle que retomemos el contacto, que hablemos y sobre todo que antepongamos lo que nos une a lo que nos separa, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por haberos acercado a este espacio para la reflexión y el diálogo. Cuando queráis, seguimos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Os emplazo a Gracias. participar en ese foro abierto, que será un encuentro ya semipresencial, y veremos a ver si le podemos poner fecha. Muchísimas gracias a los dos. Perfecto. Muchas Gracias. gracias. Un Sí, abrazo. gracias. Gracias.